Un prisma de sección cuadrada de lado A es igual a 20 centímetros, longitud L es igual a 100 centímetros y modo de elasticidad E es igual a 28 gigapascales y coeficiente de Poisson nu es igual a 0,1, se encuentra encajado entre dos paredes perfectamente lisas y rígidas, unidas entre sí mediante 4 cables de acero de sección de 1 centímetro cuadrado con módulo de elasticidad 200 gigapascales y coeficiente Poisson nu es igual a 0,3, tal y como se muestra en la figura. Si sobre dos caras laterales opuestas del prisma se aplica una tensión uniforme de compresión de 75 megapascales, determinar cuál es la tensión en los cables, cuál es la tensión en el prisma y cuál es la variación de volumen que experimenta el prisma. En este tipo de problemas, normalmente lo suyo es que plantees cuál es el tensor de tensiones del prisma, cuál es el tensor de tensiones de los cables y ver qué es lo que sabes de ello, ¿vale? Por ejemplo, yo lo primero que voy a hacer va a ser plantear un sistema de coordenadas, entonces voy a decir que esta coordenada, a ver, esto lo voy a llamar Y, esto lo voy a llamar Z, digo lo voy a llamar X, perdona, esto lo voy a llamar Z, es decir que si estoy en la otra vista, que es la de arriba, esto me lo están planteando con vistas, esto seguirá siendo X, esto seguirá siendo Z y vendrá hacia acá, ¿vale? Es decir, me están diciendo que es un prisma de sección cuadrada, el lado A, que son 20 centímetros, del prisma sabemos que tiene un lado A, que son 20 centímetros, tiene una longitud L de 100 centímetros, es decir, que ya sabemos cuántos son sus dimensiones, tiene un modo de elasticidad de 28 gigapascales y un coeficiente Poisson igual a 0,1. Se encaja entre dos paredes lisas y rígidas. Lisas te quiere decir que no tiene rozamiento, ¿vale? Que no se va a producir rozamiento entre el prisma y la placa de arriba. Y que sean rígidas significa que no se pueden deformar. Que no se puedan deformar no significa que no se puedan mover, ¿vale? Es decir, sí se van a poder mover arriba o abajo, lo que pasa es que como son rígidas no se van a poder deformar. Unidas entre sí mediante 4 cables. Vamos a poner aquí cables. ¿Qué sé de los cables? Pues sé que tienen un coeficiente, son 4 cables, n es 4. Sé que tiene un área de 1 centímetro cuadrado cada uno. A mí me gusta siempre apuntar los ejercicios, los datos al lado, pues por tenerlos ordenados más que nada. Yo sé que E son 200 gigapascales. 200 gigapascales. Coeficiente Poisson me lo están dando, vale 0,3. Realmente el coeficiente Poisson me da un poco igual, pero bueno. Si sobre dos caras laterales del prisma se aplica una tensión uniforme de tensión de 75 megapascales, es decir, que con mi sistema de coordenadas me están diciendo que sigma sub x, ¿vale? Por el sistema de coordenadas que yo he puesto, eso es arbitrario, tú podrías poner otro cualquiera y no pasaría nada. En x me están diciendo que estoy apretando con 75 megapascales. Es decir, que yo sé que sigma x en el prisma tendrá que ser igual a menos 75 megapascales. ¿Por qué menos? Porque está con presión, porque lo estoy aplastando, ¿vale? Lo estoy haciendo y lo estoy aplastando así, ¿vale? ¿Qué pasará cuando yo lo aplaste en el eje X? Pues que el elemento tenderá a crecer tanto en Y como en Z por el coeficiente de Poisson. ¿En Y qué le pasa? Pues que hay unas placas rígidas que están sujetas con 4 cables. Esos 4 cables van a impedir que el elemento se estire y por lo tanto, como va a intentar, el prisma querría crecer más de lo que va a poder, pero no sabemos cuánto va, pero o sea, él querría crecer más. Si no estuvieran esos cables ahí, el prisma tendería a ser más alto. Pero como no va a poder, yo sé que sigma I va a estar trabajando a compresión, pero en principio no sé qué número es, porque tendría que hacer un sumatorio de fuerzas que no lo sé. En Z, fíjate que en Z no hay nada que le esté impidiendo deformarse lo que quiera y por lo tanto sigma sub Z no hay nada que me esté impidiendo, sigma sub Z va a ser 0.
Pensemos ahora en los cables. Están sujetos a dos placas rígidas que están así. Al estirarse el prisma, las placas se van a separar. Bien, es decir, que los cables van a quedar estirados. No sé muy bien cuánto va a valer la fuerza, pero el caso es que van a estar estirados. Y la única tensión que van a sufrir va a ser justo en el eje Y. Yo sé que mi tensión en X del cable va a ser 0 porque no le están prestando nada. Sé que la tensión en Y del cable no la conozco, pero sé que va a ser atracción. Y sé que la tensión en Z del cable pues también va a ser 0. Ahora necesito calcular cuánto vale ese sigma sub i del prisma y cuánto vale ese sigma sub i del cable. Como son dos incógnitas, voy a tener que plantear dos ecuaciones. La primera normalmente va a ser aplicar una ecuación de la estática, es decir, por ejemplo, yo diría sumatorio de fuerzas en I. ¿Por qué digo sumatorio de fuerzas en I? Porque las tensiones que me faltan son justo las que son en I. Y luego una compatibilidad de deformaciones, que ahora veremos cuál es. Para la compatibilidad de fuerzas lo que yo haría sería estudiar un elemento como pueda ser, por ejemplo, la placa de arriba. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues lo que pasa, si te fijas, es que cuando el prisma se estira va a hacer una fuerza hacia arriba, que va a ser una fuerza del prisma, porque va a empujar, o sea, digamos, crece, empuja hacia arriba la placa. Y los cables van a hacer una fuerza hacia abajo, que será la fuerza del cable. Entonces, yo voy a decir que sumatorio de fuerzas en I es igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo aquí? Pues tengo la fuerza que está haciendo el prisma. ¿Cuánto vale la fuerza del prisma? Pues valdrá la sigma sub i del prisma, que ya le he dicho antes, sigma sub i, por el área donde está trabajando ese prisma, es decir, a al cuadrado. Menos la fuerza que están haciendo los cables, que será la tensión de los cables, es decir, sigma sub i del cable, por el área donde está trabajando el cable, que será 4 veces, porque tengo 4 cables, el área del cable, que es A del cable. Eso tiene que ser igual a 0. Y luego, ya que tenemos esto, vamos a buscar una compatibilidad de deformaciones. La compatibilidad de deformaciones está bastante clara. Si tú tienes las dos placas que antes de deformarse estaban a la misma distancia y después de deformarse siguen a la misma distancia, lo que significa es que el incremento de longitud que haya tenido el cable va a tener que ser el mismo que el incremento de longitud que haya tenido el prisma. Es decir, que el incremento de longitud del cable es igual al incremento de longitud del prisma. El incremento de longitud del cable, como el cable solo y exclusivamente está trabajando a tracción, será la tensión de I del cable por la longitud del cable que partido por la E del cable. La longitud es la misma para los dos, tanto para el cable como para el prisma. Aquí, en el prisma, en cambio, te pasa que tienes tensiones en distintos ejes. Tienes tensiones en X y aparte tienes tensiones en Y. Es decir, que tendrás que decir que eso será la longitud del prisma, que multiplica a sigma sub i del prisma, que no la conoces, partido por la E del prisma, menos nu del prisma partido por E del prisma, por sigma sub x, que sí que la conoces, pero bueno, vamos a ponerlo como sigma sub x y ya está. Esta longitud del cable y esta longitud del prisma son iguales y a partir de ahí podemos sustituir. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y de ahí podemos sacar que la tensión en el I del cable es igual a 50 megapascales trabajando a tracción. Lo único que he hecho ha sido sustituir los datos que tengo aquí y operar, ¿vale? Y la tensión en I del prisma son 0,5 megapascales. Es decir, ¿qué es lo que me están preguntando ahora? En el primer apartado me preguntan cuál es la tensión en los cables. Pues la tensión en los cables es siempre la misma, vale 50 megapascales. ¿Cuál es el tensor de tensiones en el prisma? Pues las tensiones del prisma serían menos 75, menos 0,5 porque también está trabajando a compresión y 0. Lo suyo sería que lo pusieras como un tensión de tensiones y dijeras las tensiones en el prisma es igual a en X es menos 75 megapascales, en Y es menos 0,5 megapascales a compresión. Aquí te sale también negativo, ¿vale? Esto es negativo. Y aquí saldría 0. Esta es la tensión en el prisma. Y lo siguiente que te piden es el incremento, la variación de volumen que experimenta el prisma.
Es decir, si tú ya sabes que el incremento de volumen partido por volumen es la suma de epsilon x más epsilon y más epsilon z, coge eso y multiplícalo por el volumen inicial. Es decir, tenemos que calcular cuánto vale epsilon x, epsilon y epsilon z. Con este tensor de tensiones simplemente tengo que decir, pues epsilon x tendrá que ser igual a sigma sub x, que es igual a menos 75 megapascales, es decir, 75 por 10 a la 6, partido por el módulo de Young del prisma, que son 28 gigapascales, 28, aquí me he comido una A todo el rato, 28 gigapascales, 28 por 10 a la 9, menos 0,1 partido por E, partido por el módulo de Young, que son 28 por 10 a la 9, igual, por sigma sub I, que es menos 0,5 por 10 a la 6. Y ahora esto, me queda que epsilon x es igual a menos 2,7 por 10 a la menos 3. Repito la operación con epsilon y me sale epsilon i sería igual a sigma sub i partido por e menos nu partido por e por sigma sub x más sigma sub z. Y me queda que epsilon i es igual a 2,5 por 10 a la menos 4. Positivo, ¿vale? Aquí el signo sí que es importante. Y que epsilon z me queda 2,69 por 10 a la menos 4. Si yo quiero el incremento de volumen partido por volumen, yo sé que eso es epsilon x más epsilon i más epsilon z, esto es teoría. Es decir, que el total me queda que son menos 2,18 por 10 a la menos 3. Si yo quiero el incremento de volumen total, lo único que tengo que hacer es multiplicar epsilon x por epsilon y por epsilon z por el volumen inicial. Simplemente coges esto de aquí y lo pasas aquí multiplicando. Y te queda que el total son menos 8,72 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Fíjate que los datos de la longitud me lo están dando, que me dicen que son 100 centímetros, y la A también me la dan que son centímetros cuadrados, centímetros, ¿vale? Entonces, ya está.